Listo. Muy buenos días a todos. Vamos a dar un inicio a esta hermosa interacción desde nuestras experiencias en ese espacio. Gracias por estar aquí. Así que vamos a dar objetivo, es, digamos, generar una discusión profunda sobre los diferentes tipos de motivos de enfoque curricular y a partir de ello vamos a tratar de diseñar una propuesta de innovación curricular para la institución en lo educativa de la Boquilla, basada en la información que nos brinda en el anexo 2, ya que ese encuentro fundamental nos dio el espacio para construir un currículo que responda a nuestras necesidades culturales, social y ambiental de la comunidad. Así que fortaleciendo la identidad afrodescendiente y el sentido de pertenencia territorial en los estudiantes. Así que para comenzar, invito a la maestra que comience a dar su presentación detallada, diga su nombre y diga su enfoque curricular que existe y sobre todo diga su punto de vista. Bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa Margarita Díaz Martínez. Bueno, para comprender de manera profunda cómo podemos innovar en el currículo educativo, es muy indispensable conocer y analizar los diferentes enfoques curriculares que se han desarrollado y aplicado en los distintos contextos pedagógicos. Cada uno de estos enfoques refleja una concepción particular sobre el aprendizaje, la enseñanza y el papel tanto del docente como del estudiante dentro del proceso educativo. Entender sus fundamentos, sus ventajas y limitaciones permite construir propuestas curriculares más pertinentes, sin duda alguna. Pertinentes, también inclusivas y transformadoras, que vayan acordes con las realidades socioculturales de cada comunidad. Dentro del enfoque tradicional, este enfoque se basa en la idea de que el conocimiento es un conjunto de verdades establecidas que deben ser transmitidas directamente del docente al estudiante. Cabe decir que este es eh, un modelo donde el profesor ocupa una posición central como fuente principal de saber, mientras que el estudiante adopta un papel más pasivo, limitado a recibir, memorizar y repetir los contenidos enseñados. El aprendizaje, en este sentido, se concibe como una acumulación de información, priorizando la disciplina, también el orden y la evaluación mediante exámenes o pruebas escritas. Aunque este enfoque ha sido ampliamente utilizado a lo largo del tiempo, su rigidez y falta de adaptación al contexto cultural o social de los estudiantes ha generado críticas, especialmente en una época en la que se busca una educación más dinámica, participativa y significativa. Dentro del enfoque constructivista, eh, podemos ver que en contraste con lo anterior, el enfoque constructivista propone que el aprendizaje no es una simple transmisión de conocimientos, sino un proceso activo de construcción personal. eh, Aquí el estudiante asume un rol protagónico, elaborando sus propios saberes a partir de sus experiencias propias. La interacción con sus compañeros y el entorno, el docente, lejos de ser un transmisor de contenido, se convierte en un facilitador o mediador que orienta, motiva y guía el proceso de descubrimiento del alumno. Este enfoque promueve la reflexión, la creatividad y la comprensión profunda, fomentando que los aprendizajes, perdón, sean duraderos y transferibles a la vida cotidiana. Además, este impulsa el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, aspectos esenciales para enfrentar los retos del mundo contemporáneo. Dentro del enfoque sociocrítico, este va más allá de la adquisición de conocimientos teóricos o prácticos, ya que busca formar ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con la transformación de su realidad social. Desde esta perspectiva,
La educación se concibe como una herramienta para el cambio y la justicia social. Los estudiantes analizan problemáticas del entorno y también reflexionan sobre ellas y participan activamente en la búsqueda de soluciones colectivas. El aula se convierte en un espacio de diálogo, debate y construcción comunitaria del saber. El docente, por su parte, asume un rol de acompañante que estimula la reflexión ética y la acción participativa. Este enfoque, inspirado en pedagogos como Pablo Freire, fomenta la emancipación del pensamiento y la formación de sujetos sociales capaces de cuestionar las estructuras que generan desigualdad y exclusión. Dentro del enfoque etnoeducativo e intercultural, eh, se reconoce la importancia de la diversidad cultural y étnica en los procesos educativos y valora profundamente los saberes ancestrales, perdón. Las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos originarios y afrodescendientes promueven una educación que respete la identidad, las prácticas culturales, el territorio y la lengua materna de los estudiantes, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y el respeto por la diferencia. Además, busca integrar la historia y los conocimientos locales dentro del currículo, evitando que la escuela se convierta en un espacio ajeno o desconectado de la realidad de las comunidades. Bueno, para el contexto de la boquilla, este último enfoque es crucial, pues permite que la educación no se despegue de la realidad del pueblo afrodescendiente, contribuyendo al fortalecimiento de su memoria, de su cultura y de la defensa de su territorio. Bueno, muy interesante ese aporte. Creo que es muy pertinente escuchar esa información. Eso es lo que va a quedar, digamos, esos espacios para darles soluciones frente a los problemas. Ahora sí que creo que dando ese tipo de opinión, ¿crees que considera que es como más pertinente para la institución en lo educativa de la Boquilla? ¿Y por qué? ¿Y qué reto pueden ver de su implementación? Pero antes quiero decirle algo. La compañera María Camila no se encuentra presente, pero digamos que tuvo un percance y nos mandó un mensaje de recuerdo. Digamos, a esta pregunta ya se la habíamos implementado el día anterior porque creo que su aporte deja mucho y le voy a leer lo que ella me ha aportado. Creo que considero y pienso que debería ser como información adicional. Bueno, frente a la pregunta que que lo he comunicado, ella dice que considera que el enfoque sociocrítico es fundamental porque invita a los estudiantes a ser conscientes de su entorno social y ambiental, fomentando la acción y transformación, pero para ser realmente pertinente debe complementarse con el enfoque en lo educativo, que reconoce los saberes central y la identidad afrodescendiente, que es la base cultural de la comunidad. Entonces, yo creo que esa información es muy crucial, donde el enfoque en lo educativo es la parte donde las raíces tiene su cultura, su aprendizaje y, digamos, su forma de comunicar, porque ya ese es un lenguaje con la misma cultura, ¿ya? Entonces, yo creo que es muy importante como la comunidad. Así que, ¿qué piensan las demás? ¿Alguien más? ¿La orientadora escolar tiene alguna palabra? Sí, señor, así es. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es María Fernanda González Mercado. A mí me gustaría profundizar, bueno, en esto desde la perspectiva de la orientación. Cuando un currículo ignora la realidad y la identidad del estudiante, se crea una brecha socioemocional. La desconexión no es técnico, es un factor de eso. Para la vanguardia, si validamos sus saberes, como son la pesca, la oralidad, la música de tambores, bueno, estamos
enviando un mensaje claro de afirmación de negativo, por su parte, no solo debe participar, sino que debe ser co-creadora del currículo, actuando como el referente de sabiduría ancestral que es. Esto garantiza que la educación sea un camino hacia el éxito académico y simultáneamente hacia la salud integral de los jóvenes como orgullosos herederos de la boquilla. Bueno, Esa es mi bueno, opinión. ajá. Le cedo la palabra al siguiente. Dame un segundo, la compañera María Fernanda, aquí lo último se está cortando mucho la comunicación. Yo creo que el mensaje es positivo frente al tema. No sé si las demás lograron escuchar porque tenemos una interrupción del video. Bueno, entonces no sé si la representante estudiantil tiene alguna palabra, algo que quiera añadir a la información. Sí, claro. Adelante. Ok. Buenos días, primero que todo. Mi nombre es Adriana Michelle Mercado Ricardo y soy la representante estudiantil. Bueno, lo que quiero decir de acuerdo a todo esto es que desde mi experiencia como estudiante, cuando la educación incluye nuestras tradiciones, como la música, la gastronomía, nos llegamos a sentir más motivados y orgullosos de lo que somos. Pues yo siento que no se trata solo de aprender contenidos, sino de reconocernos con ellos, de ver reflejada nuestra historia y nuestras costumbres en lo que ella nos enseña. Como por ejemplo, cuando en clase se habla de la importancia del mar o de los manglares, sentimos que nuestra realidad y la de nuestras familias tiene un valor dentro de la escuela. Pues esto nos inspira a cuidar nuestro entorno y a valorar más nuestras raíces. Según el currículo, este debe reflejar esa identidad de no solo enseñar temas generales que no se relacionen con nuestra vida diaria. ¿Cierto? Entonces queremos que nuestra experiencia, saberes y costumbres eh, sean más parte del aprendizaje porque esto nos motiva, fortalece nuestra autoestima y nos hace sentir parte activa del proceso educativo. También creemos que cuando los docentes valoran y aplican estos enfoques, las relaciones entre maestros y estudiantes, la relación entre los estudiantes y maestros mejora. Entonces, así nos sentimos un poco más escuchados y se nos respeta. Lo Bueno, que puedo decir. ok, es muy interesante su aporte. Gracias, maestra Adriana. Yo creo que como pertinente, la maestra Rosa tiene alguna palabra, por favor. Sí, Maestra claro, Rosa. sí, claro. Bueno, como docente, reconozco que uno de los mayores retos del sistema educativo actual consiste en lograr que los profesores no solo conozcan los diferentes enfoques curriculares, sino que realmente los comprenden y los apliquen de manera adecuada en su práctica diaria. Este proceso implica mucho más que una simple actualización teórica. Requiere más que todo una transformación profunda en la forma de concebir la enseñanza, el aprendizaje y el papel del maestro dentro del aula de clases. No basta con que los docentes memoricen los lineamientos curriculares. Estos deben más bien internalizar los principios que los sustentan para poder adaptarlos de manera creativa y efectiva a las necesidades de cada grupo de estudiantes. Formar a los docentes en estos enfoques significa
brindarles herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas que les permitan diseñar experiencias de aprendizaje significativas, pertinentes y coherentes con las necesidades de los estudiantes y las características del entorno sociocultural en el que se desempeñan. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, enseñarles a planificar actividades que promueven la participación activa, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, así como integrar, estrategias inclusivas que consideren las distintas formas de aprendizaje y las diversas capacidades de sus alumnos. Asimismo, es importante que los docentes aprendan a evaluar de manera integral, no solo a través de exámenes tradicionales, sino mediante instrumentos que reflejen el progreso real de los estudiantes y su desarrollo de competencias. Es necesario promover espacios de reflexión, intercambio de saberes y acompañamiento continuo, donde los profesores como tal puedan cuestionar sus propias prácticas y fortalecer sus competencias pedagógicas. Estos espacios, que pueden incluir talleres colaborativos, unidades de aprendizaje profesional o mentorías, permiten que los docentes compartan experiencias, analicen casos concretos y reciban retroalimentación constructiva. Además, fomentan la innovación dentro del aula y ayudan a crear una cultura de aprendizaje constante entre los educadores, en la que se valore la experimentación, la creatividad y la mejora continua. Además, para que este cambio sea posible, se requiere un compromiso institucional sólido que respalde la formación docente y fomente una cultura educativa abierta a la innovación y a la diversidad. Las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad de generar políticas y estrategias que impulsen la actualización permanente del profesorado, garantizando condiciones adecuadas para la implementación de los distintos enfoques curriculares. Esto incluye proporcionar recursos suficientes, tiempo para la planificación colaborativa, incentivos para la capacitación y una estructura administrativa que apoye la innovación pedagógica. Cabe recalcar que sin un respaldo institucional claro, incluso los docentes más comprometidos pueden encontrar dificultades para aplicar nuevas metodologías o adaptar el currículo a contextos específicos. Solo a través de este trabajo continuo eh, y en conjunto entre docentes, instituciones y comunidades, podremos avanzar hacia una educación más inclusiva, pertinente y transformadora, en la que el currículo responde verdaderamente a las realidades locales y a los desafíos globales. Es necesario que haya capacitación y un compromiso institucional para que el currículo realmente sea flexible y contextualizado. Le cedo la palabra a mi compañera. Ok, muchísimas gracias, maestra Rosa. Su aporte es de gran, digamos, es de gran aporte a la información, así que yo pienso que debe haber un consenso en la necesidad de combinar entre el enfoque sociocrítico en lo educativo. Ahora, la maestra 2, como ya está en ausencia, ella también había hablado sobre ese tema y pienso que hemos debatido sobre un contexto específico de la institución, como que eso fundamenta a la necesidad de innovar del currículo. A ver, según ella dice que la institución educativa de La Boquilla enfrenta una problemática clara, aunque la comunidad tiene una riqueza cultural enorme que deja un currículo actual que no logra conectar con la realidad. Eso es lo que piensa ella. Sin embargo, como que ya genera ese cierto desinterés, deserción, hay problema de identidad. Y yo estoy de acuerdo con ella, porque por lo que ha sucedido en la sociedad, eso le ha dejado una marca, una huella, más bien la palabra, una huella, donde que la propuesta debe ser centrarse en la integración de los saberes ancestrales y las prácticas culturales para que no se pierda esa cultura, la tradición más bien, la tradición, porque ellos son lo que representa su identidad. Además, también incluye en el tema de la pesca sostenible, la música, la oralidad, para que aquellos estudiantes se reconozcan como guardianes de su territorio. Y eso es lo que hacen heredero de una tradición que lleva muchísimo tiempo
en ese espacio. Así que creo que el currículo debe ser muy flexible, participativo, basado en el proyecto, para que eso vincule siempre el área del saber, ya que eso nos permite que el aprendizaje sea significativo y contextualizado. Eso genera una innovación curricular y eso debe incluirlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la maestra María Camila, ya que su participación en ese espacio, aunque de manera ausente, ella deja algo, un aporte para esa innovación curricular. Así que yo creo que, en mi opinión, también la participación activa de la comunidad debe involucrarse, las escuelas de los padres, la promoción de los valores de los respetos, la solidaridad y sobre todo la justicia social debe estar dentro del marco cultural. Así que no sé, ¿alguien quiere decir? Por lo menos la orientadora escolar tiene una información. No sé si tiene algo que decir. Bueno, profe, a mí me gustaría profundizar en cuanto a la propuesta del diseño curricular. En Ujú. este sentido, bueno, propongo que el currículo esté fundamentado en un enfoque etnoeducativo e intercultural, reforzando, integrar la cosmovisión, los saberes culturales y ambientales de la boquilla, eh, transversalmente en asignaturas como lo serían las ciencias sociales, las ciencias naturales, la artística, la lengua castellana y la ética. Esto garantiza que el aprendizaje sea significativo y a su vez pues contextualizado, reconociendo el territorio como un aula viva. El segundo sería promover proyectos participativos que involucren activamente a la comunidad, como iniciativas de restauración de manglares o talleres de memoria cultural. Son la base para el desarrollo del pensamiento crítico y la acción transformadora en su entorno social y ambiental. El tercer punto sería fortalecer a la escuela, o sea, la escuela de padres, para que la familia sea un actor vivo y esté consciente, sea consciente en el proceso de formación identitaria de los estudiantes. Buscamos que los valores y prácticas ancestrales se refuercen mutuamente entre la casa y la escuela. El siguiente punto sería crear ambientes escolares seguros, inclusivos y respetuosos, que reflejen los valores de la comunidad y promuevan el bienestar socioemocional. Esto incluye incorporar estrategias de resolución de conflictos basadas pues en el diálogo y la oralidad propios de la cultura afrodescendiente. Y el siguiente punto, cuál es nuestro último punto, sería diseñar un sistema de evaluación flexible que valore el conocimiento formal como los saberes ancestrales y las habilidades prácticas, adquiridas en el contexto comunitario, por ejemplo, la pesca sostenible, la música, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y claramente la justicia social. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Puede ser. ¿Alguien quiere hablar?
por lo menos la representante estudiantil. Sí, yo quisiera participar. Tengo algo que agregar. Siga continuando, se me está acabando la batería de con portátil. Dame un segundo. Siga continuando. Ok, bueno. Yo, como representante estudiantil y desde la voz de los estudiantes, eh, queremos que la escuela sea un espacio donde se escuchen nuestras ideas, donde podamos aprender haciendo cosas que tengan sentido para nuestro futuro y para el bienestar de nuestra comunidad. Un ejemplo sería, podríamos tener clases en los manglares, aprender sobre cómo cuidarlos, entender por qué son tan importantes para la boquilla. También podríamos hacer ferias gastronómicas o culturales donde mostremos nuestras raíces afrodescendientes, perdón, o de otros colegios. Yo siento que sería bonito que en las clases se hablara más sobre nuestra historia, nuestros líderes comunitarios, la lucha por la defensa del territorio y la importancia del turismo responsable. También nos gustaría que haya más talleres artísticos de tambor, danza o pintura, porque siento que a través del arte podemos expresar lo que sentimos, fortalecemos nuestra identidad. Y cuando la escuela nos apoya en eso, uno se siente que sí pertenece, que sí importa. Eh, Además, yo siento que como representante estudiantil me comprometo a seguir llevando la voz de mis compañeros y a participar en las decisiones que ayuden a contribuir a una escuela que hable de nuestro idioma, que valore nuestra cultura y prepare a los jóvenes para defender y cuidar este lugar tan hermoso que es la Boquilla. Excelente, me parece excelente aporte. Gracias por dar su punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna Yo, palabra? compañero. Sí, a mí me Claro, gustaría hacer un comentario. claro. Ok. Dime un momento. Bueno, para concluir esta propuesta, considero que es fundamental reiterar que esta iniciativa de innovación curricular no es solo una buena práctica, sino que responde a marcos legales y educativos que proveen la diversidad cultural y la pertinencia en la educación, como la receta de 1990 y efectivamente, garantizando su sostenibilidad en el tiempo y el compromiso institucional. Ok, muchísimas gracias, maestra María. Para finalizar, creo que debemos organizar el trabajo para consolidar esta propuesta, el anexo Perdón, 3. disculpe, Ajá, discúlpame, compañero. Yo quisiera dar otro aporte. claro, adelante. Em, bueno, quisiera aprovechar este espacio para eh, hacer una síntesis reflexiva de todo lo que hemos trabajado hoy y destacar la importancia de los enfoques curriculares en la construcción de un currículo pertinente y transformador para la institución educativa de La Boquilla. Perdón. Como hemos evidenciado, no basta con que los docentes conozcamos los enfoques, debemos comprenderlos en profundidad y reflexionar sobre cómo integrarlos de manera coherente en nuestra práctica pedagógica diaria y siempre teniendo en cuenta la realidad sociocultural de nuestros estudiantes. El enfoque tradicional, si bien no recuerda la importancia de la organización, la disciplina y la sistematización de los contenidos, no puede ser el único referente, pues limita la participación activa del estudiante y no siempre conecta con su contexto. Sin embargo, algunos elementos de este enfoque, como la planificación rigurosa y la evaluación constante, pueden complementarse con metodologías más flexibles para fortalecer la estructura de nuestras clases. El enfoque constructivista, en cambio, nos permite diseñar experiencias de aprendizaje significativas,
donde los estudiantes construyen conocimientos a partir de sus propias vivencias y del diálogo con sus compañeros y con el entorno. Por ejemplo, podemos desarrollar proyectos en los que los estudiantes investiguen sobre la historia de la pesca en la boquilla, comparando técnicas ancestrales con prácticas actuales y presenten sus hallazgos mediante exposiciones, videos o dramatizaciones. Esto convierte el aprendizaje en algo activo, creativo y conectado con la vida real. El enfoque sociocrítico nos recuerda que la educación es también un espacio para formar ciudadanos conscientes y comprometidos con su entorno. Podemos implementar proyectos de aula que involucren análisis de problemáticas sociales, como la protección del ecosistema de los manglares o la gestión sostenible de recursos pesqueros, donde los estudiantes no solo aprendan teoría, sino que también propongan soluciones concretas y participen activamente en la comunidad. Este enfoque fomenta la reflexión ética y la responsabilidad social, que son muy fundamentales para la formación integral de nuestros alumnos. El enfoque no educativo e intercultural, especialmente relevante para nuestra institución, nos invita a reconocer y valorar los saberes ancestrales, la cultura afrodescendiente y la cosmovisión local. Integrar las dimensiones en el currículo permite que los estudiantes se reconozcan como parte de una tradición viva y desarrollen orgullo por su identidad cultural. Por ejemplo, en asignaturas como lengua castellana y educación artística, se pueden incluir narraciones orales de la comunidad, cantos tradicionales, eh, bailes o relatos sobre la historia local, integrando así la memoria cultural con el aprendizaje académico. Un aspecto fundamental que quiero mencionar y que ha quedado claro en esta reunión es que la innovación curricular no se logra de manera aislada, requiere un trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes, familias e instituciones. La participación activa de la comunidad no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también garantiza que las experiencias de aprendizaje sean pertinentes y coherentes con la realidad del territorio. La escuela se convierte así en un espacio de diálogo, creatividad y transformación social. Como docentes, nuestra responsabilidad no se limita a la aplicación de métodos o contenidos. Debemos acompañar de manera continua a los estudiantes, reflexionar sobre nuestras prácticas y mantenernos en actualización constante. La formación permanente, respaldada por la institución, es clave para que podamos diseñar y ejecutar un currículo flexible, contextualizado y capaz de responder a las necesidades culturales, sociales y ambientales de los estudiantes. Ya para concluir, lo discutido hoy nos reafirma que construir un currículo transformador requiere un compromiso profundo con la identidad cultural, la participación comunitaria y la actualización docente permanente. Si logramos integrar de manera equilibrada los enfoques constructivista, sociocrítico y etnoeducativo, podemos ofrecer a los estudiantes una educación que no solo transmita conocimientos, sino que también fortalezca su identidad, fomente la justicia social, incentive la creatividad y los prepare para enfrentar los desafíos de la vida en comunidad y del mundo contemporáneo. Esto más que todo es un llamado a todos nosotros para seguir trabajando de manera colaborativa, reflexiva y comprometida, asegurando que la educación en la boquilla sea verdaderamente significativa, inclusiva y transformadora. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias maestra Rosa. Tu aporte ha sido positivo para el enfoque curricular, así que creo que vamos a tratar de finalizar, ya que debemos organizar el trabajo para consolidar esta propuesta en el anexo 3, ya que propongo que cada uno redacte un resumen con su aporte, evidencia y sugerencia, ya que están basadas en lo discutido del día de hoy. Así que le invito a la maestra Rosa y, bueno, desafortunadamente a la maestra María Camila, en su momento van a encargarse de fundamentar los enfoques curriculares y el análisis del contexto. Eso ya tendrá su espacio para debatirse.
igual que la orientadora escolar y la representante estudiantil, pueden apoyar con la propuesta curricular y la vinculación comunitaria. Muy importante eso. Y yo voy a tratar de coordinar la integración de todos los documentos y la revisión final. Así que vamos a asignar los plazos para la entrega de los aportes y vamos a tratar de programar una reunión de revisión. Así que podemos garantizar un trabajo colaborativo y con un resultado coherente. Así que gracias por todo, por su compromiso y su valioso aporte que ha sido muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Compañero, yo quisiera agregar algo. Adelante, maestra, puedes decir. No, la representante. Bueno, eh, me gustaría cerrar este encuentro agradeciendo la oportunidad que se nos da como estudiantes de ser escuchados y participar en decisiones tan importantes para nuestra institución. Me alegra ver que todos estamos de acuerdo en que el currículo debe reflejar quiénes somos y de dónde vinimos, porque eso nos hace sentir orgullosos de nuestra identidad. Como representante estudiantil, me llevo la satisfacción de que nuestras voces están siendo tomadas en cuenta. Nosotros los jóvenes de La Boquilla tenemos mucho que aportar, nuestros saberes, nuestras experiencias en el territorio, nuestras ganas de aprender y de cuidar lo que tenemos. Queremos una escuela que no solo enseñe matemática o español, sino que también a valorar la historia de nuestro pueblo, a proteger nuestros manglares y a mantener vivas nuestras tradiciones, perdón. Sí, trabajamos unidos, maestros y estudiantes, orientadores, padres y la comunidad, se puede construir una educación que transforme vidas y que fortalezca el amor por nuestra cultura afrodescendiente. La Boquilla no. En nombre de todos mis compañeros, gracias por permitirnos ser parte de este proceso. Estoy segura de que con compromiso y unión lograremos que nuestra escuela sea un reflejo vivo de la historia, del talento y la alegría de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más que quiere aportar la información? Veo que nadie más, así que muchísimas gracias. Damos por finalizada ese espacio y que tenga un fabuloso día y que mi Dios me lo bendiga. Gracias, compañero, igualmente. Gracias a todos.